gobernador Ron DeSantis ya dijo en conferencia de prensa que él cree que para el mes de abril habrá vacunas disponibles para todos. Y precisamente vamos a hablar ahora de las vacunas. Con la aprobación de la vacuna de Johnson & Johnson, ya son 3 las vacunas aprobadas ya por la FDA para el uso de emergencia aquí en Estados Unidos. La de Pfizer y Moderna son bastante similares, tienen bastante en común. Sin embargo, la de Johnson & Johnson, que requiere de una sola dosis, tiene algunas diferencias pues más notables. Esta noche nos acompaña la doctora Dadia Garcés, epidemióloga del Miami-Dade College, y también el doctor José González Zamora, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Miami. A ambos, gracias por estar una vez más con nosotros aquí en Encuentro Virtual. Doctora, comienzo con usted, que es la dama. La pregunta que muchos me han hecho y me lo hacen realmente casi todos los días: ¿cuál vacuna es la mejor? En estos momentos todas las vacunas son las mejores. El hecho de que tengamos una vacuna es lo mejor. Tienes la probabilidad de colocarte cualquiera, ya sea la de Johnson, la de Pfizer o de la Moderna, colócatela. Porque lo que necesitamos es crear un sistema de inmunidad donde podamos salir adelante en esta pandemia y tengamos la oportunidad de volver a nuestra cotidianidad. Todas las vacunas son las mejores en estos momentos. Así que la recomendación es, porque no tenemos la disponibilidad para seleccionar de acuerdo a nuestro gusto, es de que te coloques la vacuna que tienes a la mano, y es mejor tener vacuna en brazos que vacuna guardada esperando a lo que a mí me guste. Así de que mi recomendación es que colóquese la vacuna que usted tenga la posibilidad de colocarse. Todas son las mejores en estos momentos. Doctor Zamora, hemos visto, y nos lo dijeron en este centro de vacunación, por ejemplo, en el Miami-Dade College del Norte, que ellos estaban vacunando con Pfizer y también Johnson & Johnson, y que le estaban dando a las personas, si tenían ambas disponibles, que escogieran cuál vacuna ponerse. ¿Cuál escogería usted, por ejemplo? Porque es lo que la gente quiere saber. Si pueden escoger y tienen a mano esa opción, ¿cuál ponerse? ¿Cuál se pondría? Yo creo que eso depende de cada persona, de la disponibilidad de tiempo de cada persona. Hay que recordar que la vacuna de Pfizer son 2 dosis con 3 semanas de separación, y la vacuna de Johnson & Johnson es una dosis única. Así que yo creo que ese sería el parámetro a decidir, a tomar en cuenta. Pero en cuanto a eficacia de vacunas, hay que recordar que ambas vacunas tienen una alta eficacia. Sabemos que la de Pfizer tiene una eficacia del 95% y la de Johnson & Johnson de 66%, pero protege contra la enfermedad severa incluso en un 85%. Hay que recordar también que estos ensayos clínicos que fundamentan las vacunas, ambas vacunas, fueron desarrolladas en poblaciones distintas y en épocas distintas. Así que no se podría hacer una comparación directa de los porcentajes de eficacia. Lo que sabemos al momento es que ambas vacunas son altamente seguras y altamente eficaces. Doctora, en el caso de las personas que ya se han vacunado, ¿cuánto tiempo dura la inmunización? Eso todavía está en proceso de estudio. Se está viendo que probablemente vaya a durar más de 6 meses, que es lo que se está tratando. Recuerda que la vacuna de Pfizer, la fase 3, culminó prácticamente a finales de noviembre. No tenemos el suficiente tiempo para saber qué tan largo va a ser el proceso. Apenas tenemos menos de 6 meses. El comportamiento de la enfermedad, de hecho, Pfizer sacó una nueva publicación diciendo de que tenía ya un 97% de efectividad, porque se ha podido estudiar más población. Pero se espera que sea más de 6 meses, probablemente un año, y es algo que yo he tratado en diferentes ocasiones. Probablemente esta va a ser parte de nuestras vacunas anuales que tenemos que colocarnos. Hoy salió un nuevo estudio que sugiere que las personas que ya tuvieron COVID-19 y se recuperaron, pudieran simplemente colocarse una sola dosis. ¿Qué opina usted, doctor? Bueno, son estudios que nos dan a conocer incluso cómo se comporta la inmunidad con la vacunación. Yo creo que son estudios muy importantes. Bueno, al momento son estudios todavía escasos, necesitamos más estudios para comprobar estos hallazgos, pero también hay que destacar que países como Francia, por ejemplo, han adoptado esta nueva recomendación de solamente colocar una vacuna a las personas que tienen un antecedente de infección por coronavirus. Yo creo que mientras más vayamos avanzando en este proceso de vacunación, vamos a ir aprendiendo, y posiblemente esto sea una de las acciones, medidas que podamos tomar en el futuro, pero cuando tengamos más estudios que confirmen la eficacia de estas vacunas. Pero, por ejemplo, una persona que ya se recuperó del COVID, ¿sería más factible que recibiera la vacuna de Johnson & Johnson, que requiere solamente de una dosis? O si se coloca la de Pfizer, no necesariamente tiene que recibir la segunda dosis, y quizás
quedan para más personas. O sea, ¿pudiera recomendarse eventualmente esto que le estoy hablando o mejor seguir las pautas ya establecidas? Yo creo que eventualmente se podría adoptar una medida de este tipo, pero en la actualidad al momento se recomienda las 2 dosis, así la persona haya estado infectada por coronavirus, y de Johnson Johnson solamente es una dosis, así que esta recomendación se mantiene. Con el tema de las variantes, doctora, ¿cuál de las 3 vacunas es más efectiva de las variantes del virus? Con las variantes del virus, las 3 han mostrado que no son tan efectivas, sobre todo con la cepa sudafricana. Así de que están trabajando, de hecho, sobre el paso para crear modificaciones a la vacuna en caso de que esta variante se vuelva predominante. Porque es la que se ha mostrado que es un poco más inteligente, para ponerle un nombre, y el cambio que tuvo en la estructura permite infectar y engañar el sistema inmune para que no la reconozca. Pero en general, y eso es lo que estoy de acuerdo con el doctor, la de Johnson Johnson tuvo la oportunidad de aplicar más vacunas en Sudáfrica y por eso sus números son diferentes en corrección y fueron en tiempos diferentes con la de Pfizer. Pfizer se hizo antes de que se demostraran que las variantes estaban circulando, como están circulando, y la de Moderna, la de Moderna se hizo nada más aquí en Estados Unidos, con población de Estados Unidos, y la de Johnson Johnson tuvo una porción en Sudáfrica y el resto de Latinoamérica y Estados Unidos. Por eso es que cuando se hace el promedio, su efectividad es 66%. Pero hasta ahora todas están por encima del 50%, que es lo que se está esperando en estos momentos para poder inmunizar a las personas. Así que estamos confiados de que continuemos así. El presidente Biden, que por cierto va a hablar esta noche y será transmitido obviamente por nuestro aire de la cadena Telemundo, ha dicho en las semanas pasadas de que él estima que para agosto o para el verano, más bien, me había dicho mayo, pero están hablando de lo que es el verano, ya la población adulta de Estados Unidos podría estar vacunándose. ¿Cuándo realmente cree usted, doctor, que pudiéramos obtener aquí en este país la llamada inmunidad de rebaño? Es muy difícil de estimar, pero si al momento sabemos que para abril o mayo tenemos disponible todas las vacunas, yo calcularía que tal vez para el mes de septiembre podríamos alcanzar a la inmunidad de grupo. Claro que estos son solamente estimados y depende también de la velocidad de vacunación. ¿Y no juega aquí un papel la cantidad de personas que se estima que no quieren vacunarse? Definitivamente. Y yo creo que esto también es un parámetro que está cambiando afortunadamente aquí en Estados Unidos. Sabemos que al inicio de la pandemia este porcentaje de aceptación estaba en 40%, pero ahora ha incrementado a 70% de aceptación de la vacuna. Así que este es un dato muy positivo que nos va a ayudar definitivamente a detener la propagación de este virus. Doctor, obispos católicos de Estados Unidos hicieron un llamado a no aplicarse la vacuna de Johnson Johnson, destacando que durante su producción se emplearon líneas celulares derivadas de fetos abortados. La compañía Johnson Johnson ha dicho que no hay tejido fetal en su vacuna. Ustedes, como médicos que lo que quieren es acabar con la pandemia y que no sigan muriendo personas, ¿qué opinan sobre esto y qué recomendación ofrecen como doctores? Bueno, yo soy católica, ¿ok? Pero pienso de que las emisiones de opiniones de representantes, líderes en general, desinformados, han causado mucho daño durante esta pandemia, ya sean políticos, ya sean religiosos. Antes de emitir un comentario hay que investigar bien qué es lo que está ocurriendo. Y no podemos estar en una época oscurantista en estos momentos cuando más necesitamos la solidaridad de todos. Yo siempre he dicho de que nuestras religiones en general tienen como dogma que tenemos que cuidar, amarnos a nosotros mismos como amar al prójimo y tenemos que protegernos todos para salir de esta pandemia. Así de que en general cualquier líder, sea religioso o no, tiene que ser muy cuidadoso con sus comentarios porque causan un impacto muy negativo. Lo que queremos lograr que es que realmente como comunidad, como seres de fe, logremos salir de esto y volver a nuestra vida. Doctor, en este sentido, ¿qué recomendación ofrece al público? Doctor Zamora. Bueno, yo creo que la recomendación es vacunarse. Yo creo que la vacuna es una de las armas más poderosas que tenemos en salud pública, así que las personas no deben guiarse por estos comentarios. Nuevamente, yo también soy católico, pero yo no concuerdo con estas opiniones que se emiten desde los centros religiosos.
Y yo creo que también existe una falla conceptual, porque no es que la vacuna provenga directamente de tejidos abortados. Estos tejidos fueron creados hace décadas y lo que tenemos ahora es creado de forma sintética, son clones de células creadas de forma sintética que no provienen directamente de tejidos abortados. Así que más allá de un hecho anecdótico, creo que no se le debería prestar tanta importancia. Doctor, ha habido muchísima confusión, como dije al inicio del programa, con el tema de los requisitos, porque lo que pasa es que las farmacias tienen sus propios requisitos. Por ejemplo, los hospitales, el gobernador le ha dado a ellos la potestad de que implementen sus propios requisitos, y entonces están estos centros como el Miami-Dade College que por lo menos vemos que ahora se están rigiendo por lo que ha implementado el estado de la Florida, el gobernador Ron DeSantis. Pero específicamente en el caso de las personas que sigue el requisito vigente, las personas tienen que tener algún tipo de condición médica. Sabemos que hay muchas personas en nuestra comunidad que no tienen seguro médico, no tienen un médico primario, no pueden obtener tan fácilmente ese cuño, esa firma de sus doctores. ¿Ustedes como médicos le recomendarían, piensan que ya hemos llegado a un punto que se debería eliminar ese requisito de que la persona tenga algún tipo de condición médica y simplemente ir poco a poco, ir rebajando por edades? Bueno, en mi opinión eso va a llegar en algún momento y esto depende de la disponibilidad de vacunas que tengamos. En algún momento va a ser como la vacuna cualquier vacuna de la influenza, tal vez que simplemente una persona va a la farmacia y adquiere su vacuna. Así que esto está por llegar. Al momento tenemos tal vez una disminución o un suministro no suficiente tal vez para abarcar toda la demanda poblacional. Pero yo creo que con el transcurso de los meses esto va a mejorar y yo creo que para mayo, como lo mencionó el presidente Biden, todos vamos a tener la vacuna disponible. Pero ustedes consideran, doctora, de que en este punto se debe mantener ese requisito, mantenerlo de personas que tengan condiciones médicas, o usted, si usted fuera del grupo de recomendación de médicos que ofrecería las recomendaciones al gobernador, ¿usted qué le diría en este momento? ¿Qué recomendara? ¿Mantener ese requisito todavía o ya estamos en un punto que debemos quitarlo y simplemente ir rebajando por edades? Yo pienso que tenemos que considerar el número de vacunas que realmente tenemos disponibles. Y sobre todo aquí en el condado de Miami-Dade fue una gran odisea realmente tener el número necesario de vacunas, siendo nosotros el condado donde teníamos mayor número de incidencia y de personas fallecidas, que habíamos sufrido más durante esta pandemia. No se llegaban las vacunas a cuenta. Si se llega a regularizar la llegada de las vacunas, la distribución, yo pienso que realmente se pueden ir a eliminar los requisitos, pero en estos momentos, si no tenemos la seguridad de que haya una producción estable, porque ha ocurrido ya en otros países que se hicieron la compra de las vacunas y no llegaron porque pasan sucesos en los procesos, es mejor ser cautos y seguir protegiendo a la población que más lo requiere. Lamentablemente hay que poner cierto tipo de orden, porque también hemos visto casos de personas que abusan del sistema y simple y llanamente le quitan la oportunidad a alguien realmente que la necesita tener la vacuna. El estado de Texas ya está abriendo completamente, eliminando el uso obligatorio de mascarillas, eliminando también que las personas mantengan el distanciamiento social. ¿Usted recomendaría que se hiciera lo mismo aquí en la Florida o consideran que se debe seguir usando en este punto la mascarilla y mantener la distancia, doctor? Bueno, en mi opinión, tenemos que todavía continuar con las medidas de mitigación, llámese uso de la mascarilla, distanciamiento social, limitar los aforos en ciertos centros. Así que me parece muy prematuro flexibilizar estas medidas de mitigación. A pesar de que estamos viendo una disminución sostenida de los casos, no sabemos todavía cuál va a ser el impacto a corto plazo de las nuevas variantes y se estima que podríamos tener un rebrote de la enfermedad justamente por la propagación de estas nuevas variantes de coronavirus. Así que mi opinión es mantener todavía estas medidas de mitigación. Doctor Zamora, doctora Dadilia, les pido que se mantengan aquí con nosotros porque voy a invitar a la conversación a el embajador Meron Rubin. Él es el cónsul de Israel general, el cónsul general de Israel en Nueva Inglaterra, y se une a nosotros. Embajador Rubin, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un honor de verdad tenerlo a usted esta noche con nosotros. Gracias, el honor es mío. Como se ha informado, Israel es el país con la tasa de vacunación más alta del mundo. Y claro, sí, Israel es un país mucho más chiquito, incluso 9 millones de habitantes, en menos de la mitad de lo que representa lo que es la población del estado de la Florida. Pero algo han estado haciendo muy bien,
que en este momento pues son el país con la mayor tasa de vacunación, y creo que siempre se puede aprender de ellos, ¿no? Y por eso pues lo hemos invitado en el día de hoy al programa. Embajador, ¿qué han hecho bien ustedes? ¿A qué atribuyen este éxito? Bueno, hay algunas cositas para enfocarse. Primero que nada, de los casi 9,5 millones de habitantes que tiene Israel, más de 5 millones ha recibido los 2 dosis y más de 4 millones un dosis, por supuesto. Y ese es en la población de mayores de 16 años, estamos hablando de más de 60% de los mayores de 16 que han tenido 2 dosis. Y eso es bastante impresionante. Debe ser algunos puntos por qué hemos tenido tanto éxito. Primero que nada, porque nuestro primer ministro y el Ministerio de Salud entró en negociaciones con bastante compañías de vacunación hace más de un año. Cuando supimos que puede ser que están buscando, por supuesto, una vacuna para el COVID, ya entramos en acuerdos con bastante compañías, mucho más que de Pfizer y Moderna, que tenemos la mayoría de sus vacunas ahora en Israel. También tenemos que recordar que Israel tiene un servicio de salud muy digitalizado. Yo he tenido encuentros con mis doctores más de 20 años, cuando mitad del encuentro es con un computador y el otro mitad es haciendo un chequeo físico a mí. Entonces, la población de Israel en su totalidad, porque hay salud estatal para todos, está incluyendo en una lista, digamos, todos tenemos derecho de servicios de salud del Estado, y en este sentido es muy fácil de anotar y de vacunar personas, y todo está registrado inmediatamente. ¿Es obligado la vacunación en Israel? ¿Todas las personas tienen que vacunarse obligatoriamente? ¿O no es obligatorio. También nosotros tenemos gente que no tienen interés de recibir la vacuna. Depende de la zona y depende del grupo en la población y sus edades, sus ideas personales, por supuesto. Pero la mayoría sí estamos pensando que hasta abril vamos a tener alrededor del 75% de población con más de 2 dosis en Israel. Y eso realmente es impresionante. Yo tuve que ir a Israel hace 12 días atrás y bajando más o menos del avión ya recibí mi primer dosis sin problema, digamos. Es impresionante. Pero ¿ustedes inmunizaron a la población solamente con una vacuna, con la de Pfizer? No, hay Pfizer y hay Moderna, pero la mayoría son de Pfizer. Sí. La mayoría son de Pfizer. No fue porque consideren que es la mejor, sino porque ese fue el acuerdo que llegaron y compraron esas vacunas. No, ellos fueron los primeros que llegaron. Las vacunas de Pfizer fueron los primeros. Ya llegaron en diciembre. Mi mamá recibió su segunda vacación en el 17 de enero. Digamos, estamos hablando de hace casi 2 meses atrás. Ya están hablando de un tipo de booster ya en agosto para la población de edad. Un tercer vacuna, por supuesto. Embajador, por ejemplo, aquí en la Florida todavía hay requisitos. Las personas ahora, recién el lunes, que van a empezar a vacunarse personas mayores de 60 años en algunos lugares, pero todos con condiciones preexistentes. Tienen que presentar una prueba de que tienen algún tipo de condición médica. En otros lugares sí están vacunando mayores de 16 años, pero también deben presentar que tienen algún tipo de condición. ¿Ustedes no lo hicieron de esa manera? No, en el principio sí. En el principio hicieron mayores de 70 años, pero rápidamente entendieron que a veces terminan el día con más vacunas que tuvieron antes.
Para no perder y no botar las vacunas, salieron al público y pidieron, por ejemplo, a las 5 de la tarde, tenemos otros 500 vacunas, ven a recibirlos los que tienen más de 60 años o los que tienen más de 50. No fuimos tan rígidos en los pensamientos para no perder y no abusar de las vacunas que no lo votamos. Sí. Claro, porque el enfoque fue vacunar a la mayor cantidad de personas posibles lo más rápido posible. Así es. Justamente por eso estamos reabriendo muchas cosas en Israel en los últimos días. Sí. Si usted tuviera que hacer una recomendación, cada estado es diferente, lógicamente. Si usted tuviera que hacer una recomendación, se la pidieran, en el caso nuestro aquí, en este país, en Estados Unidos, ¿cuál sería, por ejemplo? Bueno, no soy doctor y no soy solamente hijo de doctor, pero el asunto es que yo sugiero que sean un poco más flexibles. Eso es algo muy importante, porque si están muy rígidos en solamente decir, solamente de 75 años y arriba, ¿qué pasa con la gente que son más jóvenes? A veces hay nietos en el mismo familia de los ancianos, y ellos también necesitan ser vacunadas. Y eso es muy importante, un poco de flexibilidad en todo el asunto, y mi sugerencia a todos es ir a vacunarse. Eso es muy importante. Doctora Dadilia, ¿qué hemos aprendido de la pandemia en este año? Mira, hemos aprendido de que como público en general, como población mundial, necesitamos estar más preparados porque eso va a seguir viniendo. Ya se venía anunciando, se nos olvidó la historia, cada 100 años tenemos una pandemia, pensamos que no nos iba a tocar. Muchos países abandonaron sus líneas de investigación en virus respiratorios y eso debilitó un poco el sistema y tenemos que prestarle más atención y hacer una mayor inversión, que es lo que menciona el señor cónsul, es salud pública. Cuando tú tienes un sistema de salud pública más sólido y firme, tienes la capacidad de respuesta mejor para cualquier circunstancia. Así que esto yo creo que ha sido los grandes aprendizajes durante este año. Doctor Zamora. Creo que una de las principales enseñanzas que hemos tenido de esta pandemia es que tenemos que trabajar juntos para lograr controlar una infección de este tipo. Si caemos en el individualismo, no vamos a lograr los objetivos trazados. Así que esto tiene que ser un esfuerzo conjunto de todo el país, de todo el mundo, para poder lograr los objetivos trazados. Algo que es muy importante, y he visto en Israel, embajador Rubén, es que allí todo el mundo, todas las personas tienen que estar registradas con un doctor. Sí, por supuesto, desde el nacimiento. Hay 4 grupos generales, digamos, donde puedes elegir y puedes traspasar de un lugar al otro y ellos no pueden denegarte la entrada al grupo médico, tampoco si tienes una historia médica problemática. ¿Y eso usted cree que ayudó también a la inmunización? Por supuesto, que todos están registrados y todos están documentados, sí, por supuesto. Doctora Dadilia, doctor Zamora, embajador Rubén, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche en el encuentro virtual y compartir sus conocimientos y aclarar tantas dudas que también tiene la población con referencia a las vacunas y al proceso de inmunización. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches.